Y ya estamos de vuelta cuando son las 7:37 y tomamos contacto de inmediato, esta vez sí, no desde Chicago, desde Toronto, si es que mal no recuerdo, con nuestro Cristóbal Belolio, porque ya es tiempo de su columna. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un Hola gusto Cristóbal, ¿qué tal? saludarlos. Oye, eres como Cristóbal Trepa por América. Lo que pasa es que estos norteamericanos tienen el feriado de Acción de Gracias, el Thanksgiving Holiday. Entonces la universidad se vació. Así que me vine Ah, a... nunca había estado en Canadá, así que quería ver que... Lo conocía por South Park nomás, por los monitos, así que quería saber bonito, qué es lo que era. bonito Toronto, está bueno, buena experiencia. Qué entretenido. Oye, Cristóbal, hoy día, bueno, la semana pasada tuvimos un debate intenso sobre el feminismo. Hoy día sobre una de los aspectos que aborda el feminismo y que tiene que ver con esta frase que aparece de los movimientos feministas de los últimos años y que tiene que ver con el amiga yo te creo, que hoy día aparecen varias mujeres progresistas incluso cuestionando el yo te creo a rajatabla, yo te creo a todo evento. ¿Cómo lo ves tú? Lo primero, Ceci, es que ojalá esta sea la última vez que hablemos de esto. Siento que esto es como un déjà vu, es como la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? Como era el dicho de Marx, la historia la primera vez es tragedia y después se repite como comedia, Ujú. y yo creo que de alguna manera lo que hemos visto estos últimos días es medio comedia, porque es bastante más, eh, ¿cómo llamarlo? Más, no sé si burdo es la palabra, pero no tiene la misma entidad, ¿cierto? No tiene la misma gravedad de lo que estábamos hablando con el caso Monsalve, pero aún así yo creo que trae a colación ese dicho que se repitió como un mantra Mm. en la generación a la cual pertenece el presidente Boric. Nosotros comentamos la semana pasada de que Miguel Crispi en su momento dijo, tipo 2018, 2019, que la causa de la izquierda en ese momento era el feminismo, no la justicia social para la clase trabajadora, el feminismo, es decir, una izquierda que había abrazado, digamos, un perfil más identitario, se diría. Y yo creo que en general todos los hombres de ese mundo andaban muertos de susto. Esa es la impresión que Ah, me da a ¿sí? mí. ¿Por qué? Yo creo que es, bueno, porque el avance cultural, ¿cierto?, del feminismo, y aquí obviamente entendiendo que esto es mucho más complejo, y aquí lo estamos simplificando, hubo un momento yo creo que en el cual incluso partidos como RD, Convergencia, cuando todavía existían, tenían que tener presidentas mujeres sí o sí, porque yo creo que los hombres de alguna manera estaban obligados a, como se dice aquí en las universidades gringas, a chequear su privilegio, es decir, a entender que ellos han tenido una serie de ventajas que son estructurales, que no tienen Mm. que ver con un individuo particular, ¿cierto? Y por lo tanto ahora le toca, ¿cierto?, a las mujeres, y algo de esto decía Ceci la semana pasada, que el paradigma sobre el cual se construye la democracia liberal, llamémosle el paradigma ilustrado, es que todos somos iguales, ¿cierto?, ante la ley. Es una igualdad formal, es una igualdad que, de hecho, es orgullosa, considera que es un logro civilizatorio, ser ciego a la diferencia. Por primera vez en la historia daba lo mismo si tú eres el hijo de un señor feudal o de un vasallo, ¿cierto? Lo importante es que tú eres un ser humano y por lo tanto no vemos las diferencias, tanto de clase como de raza como de género. Mm. El movimiento feminista lo que hace es decir, eso lo que hace es ocultar injusticias y opresiones estructurales y por lo tanto hay que visibilizar la diferencia. Y el amiga yo te creo tiene que ver con eso. Tú algo mencionaste la semana pasada, Ceci, sobre la perspectiva de género. Tiene que ver con, en lugar de aplicar el mismo estándar a hombres y mujeres, se aplica uno distinto porque hay un grupo que estructuralmente, insisto, más allá de los casos particulares, Ujú. está en una situación de desventaja. Cuando ocurrió esto, cuando apareció la amiga yo te creo, de hecho si tú te acordarás, Ceci y Sebastián, hubo, si no me equivoco, en Pío Nono, en Derecho de la Chile, que hubo unas especies de asambleas en las cuales no dejaban entrar Mm. a los imputados, a los, a los, a los funados, digamos, no tenían derecho a defensa. Y varias personas, me acuerdo perfecto, en las redes sociales tipo Twitter, diciendo, van a ser abogadas.
¿cierto? Claro. Realmente el principio de inocencia y el debido proceso es tan poco importante, ¿cierto? Sí, a la Para ella. basura. Y alguien decía por ahí que me parece interesante, decía, claro, que ya no están aplicando un proceso jurisdiccional, ¿cierto? Este es un proceso catártico donde hay una primera parte, donde ellas prefieran, justamente por la carga que significa, prefieren, digamos, lidiar con esto al principio en la interna de una forma distinta. Pero lo que parece que ocurrió después es que mucha gente dijo, no, esto vale para todo, ¿cierto? El amiga, yo te creo, y déjame decirlo con todas sus letras, Ceci, tú sabes que además soy muy ponderado en esto, Sebastián, esto siempre fue una tontera. Siempre lo fue, porque no tiene ningún sentido, ¿cierto? Es distinto decir que en la gran mayoría de las denuncias que hay, sobre todo que llegan a tribunales, ¿cierto? Algo hay, porque o si no, porque generalmente hay un costo asociado, ¿cierto? Porque son muy pocas empíricamente las También. que resultan ser falsas. Es distinto decir eso que decir que siempre se le va a creer a cualquier persona que diga cualquier cosa. Claro. Sí. Por el hecho de ser mujer. Eso siempre fue una tontera. Y ahora lo increíble de esta conversación es que en el mundo que hoy día habita la moneda, ¿cierto? No me refiero a todo el mundo, Ajá. no me refiero al socialismo democrático, me refiero más bien al mundo al cual pertenece el presidente Boric. En ese mundo han caído en cuenta de que siempre fue una tontera. Cristóbal, y aparece como un boomerang hoy día incluso, ¿no? Porque de alguna manera ese rayado de cancha cultural que se hace te atrapa cuando sale un caso completamente inesperado, por cierto, como el de Manuel Monsalve, o cuando aparece esta denuncia contra Gabriel Boric. Todo eso apareciera como si hubiera sido un escupo al cielo lo que planteaste años atrás. Pero todo, para este gobierno ha sido sí, una palabra horrible, ¿no? Pues una lluvia de escupos. Claro, sí, porque no es la primera vez que pasa, claro. Porque se ha tenido que comer, digamos, sus palabras respecto. Déjame decirlo más que sus palabras. Déjame tratar de darle un marco distinto. Yo creo que los estándares a los cuales ellos en algún minuto nos quisieron someter a todo el resto de la sociedad chilena demostraron ser impracticables para ellos mismos una vez que estuvieron en el poder. Yo creo que esa es una manera más o menos... Es una muy buena síntesis. Sí. Muy diplomática, además de decirlo. Sí. Mejor porque que no es solo esto, porque no es solo esto, ¿cierto? Está el caso de Somos Moralmente Superior y después aparece el caso Convenio, ¿cierto? Está el caso de aquí, nosotros no tenemos pituto y después nos damos cuenta de que sí. O sea, hay una serie de cuestiones, como hablábamos la semana pasada, en los cuales la inercia del poder no permite, digamos, innovaciones beatíficas como las que quizás en algún minuto se pensaban. Lo que es interesante en todo caso, y un poco triste, es que aquí, en esta última pasada, no en la tragedia Monsalve, en la comedia que ha surgido estos últimos días, si es que es cierto lo que conocemos, si es que son ciertos los antecedentes que conocemos, que hasta republicanos ha tenido que decir, no Cast, pero sí se lo escuché a Esquella y a otros más, hasta ellos han tenido que decir, primero, menos mal que ahora hemos revalorizado el principio de inocencia y el debido proceso, pero además han dicho que les parece que con los antecedentes que hay, esto no parece fundado. Es decir, que no es lo mismo que decir que un tongo, porque aquí todos de alguna manera han quedado mal. El gobierno queda mal. La gente que ya le tiene mal al presidente Boric, no sé cuánto realmente reflexiona críticamente respecto de estas acusaciones o ya en su retina quedó que aquí hay un abusador, ¿cierto? O sea, el presidente queda mal, la moneda queda mal, además por la comedia o sea, por los desaciertos comunicacionales, y también queda mal, los medios han quedado también medios mal, en el sentido de que parece que están como pedaleando algo que no da y estamos ya demasiado morboso, claro. Está quedando mal la derecha, parte de la derecha, porque le está echando la culpa de haber hecho un montaje, ¿cierto? De que el abogado era republicano, ¿cierto? Y esto tiene las huellas de una conspiración de la derecha. Y yo no creo en las teorías conspirativas, pero me consta de que a veces hay, ¿cierto? De que el no todo vale, hoy por hoy no es tan cierto, de que para algunas personas todo vale. Todo vale. ¿Cierto? Y por lo tanto... quedaron todos manchados. ¿Y sabéis lo que me da también más lata en esto? Que también queda manchado, más allá del movimiento feminista, hay un fenómeno que le llaman el ruido blanco. ¿Qué sería? El ruido blanco es cuando
los casos que realmente son graves no pueden ser ponderados en su gravedad por la opinión pública, porque metiste tantos otros que no eran graves, que no digo que no sean importantes, ¿cierto? Mezclaste los pecados mortales con los pecados veniales, para ponerlo en términos cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que terminaste por difuminar la diferencia, y los pecados mortales, los realmente importantes, terminan pasando un poco... Como que todo, ayer yo veía alguien me mandó un pantallazo, no me acuerdo qué canal era, un noticiario, creo que era el 13, y ponía como la cronología de los hechos, y ponía a Monsalve arriba y a Boric abajo, Sí, como que fueran lo mismo. Entonces eso es pésimo para las mujeres. Total. Es pésimo para las mujeres que realmente estuvieron expuestas a situaciones vejatorias, ¿cierto? Sí, sí. Tal cual. Se parece que el ruido blanco no le hace bien. A las mujeres tampoco. El todo es violencia, yo entiendo a qué se refiere, ¿cierto? Hay distintos grados. Pero si todo es violencia y todo es igual de alguna manera, porque una lleva a la otra necesariamente, creo que terminas por quitarle la relevancia que tienen los casos que realmente son graves. Voy a volver a lo que tal vez conversamos un poco la semana pasada, muy cortito, que tiene que ver con que se extraña que la sororidad sea solo con mujeres de izquierda, o cuando esas mujeres denuncian a sectores de derecha, porque Carmen Hertz, por ejemplo, aparece en su Twitter diciendo que aquí hay un montaje de la secta republicana contra el presidente usando una loca de patio. O sea, ahí no hay ninguna sororidad con la denunciante. No, se pasó la declaración. Bueno, en Twitter le gusta provocar en Twitter. Y respecto de lo que tú decías, Cristóbal, y que también lo conversamos la semana pasada, de qué manera usar como consignas ciertas cosas terminan en la práctica hartando a la sociedad completa, no solo tiene que ver con Amiga Yo Te Creo, porque finalmente la Amiga Yo Te Creo, lo conversábamos en la pausa con Seba, apunta a que toda mujer tiene derecho a denunciar. Se probará en el juicio, se probará si es que la denuncia es concreta, si es atendible, etcétera, etcétera. Pero lo que pasaba antes de la Amiga Yo Te Creo es que una mujer, porque andaba con minifalda, no se atrevía a denunciar porque sabía que le iban a decir que ella era responsable por haber andado con minifalda. Entonces ahí se está haciendo un daño bien importante. Pero tú querías hablar de otro tema. Aprovechemos el tiempo. Sí, pero hay una cuestión que me parece súper interesante lo que tú acabas de decir. ¿Te acuerdas cuando apareció originalmente esta supuesta denuncia que después se fue difuminando, que no cristalizó, digamos, contra en ese entonces candidato Boric? Sí. Por acoso sexual en alguien de claro, su... que no era acoso, que no era abuso, pero era acoso, claro. Y que también es una cuestión súper difícil de cuantificar, ¿cierto? ¿Qué es exactamente lo que pasó? Aquí todos nosotros nos apuramos. Legales de por medio. Exacto. Y muchas de estas cuestiones no tienen ninguna posibilidad legalmente de llegar a una cuestión, o sea, a configurar un tipo penal, porque son cuestiones que muchas veces tienen que ver con los roces de la vida social también. O sea, hay cuestiones que son moralmente incorrectas, pero no toda cosa moralmente incorrecta es un delito. O sea, de hecho la infidelidad, ¿cierto? Es moralmente incorrecta, pero el adulterio ya no es un delito en la legislación chilena. Por poner tu ejemplo, ¿cierto? Pero me parece interesante recordar ese caso, porque hasta Kast se lo sacó en cara una vez en un debate. Sí. Y yo creo que no fue un lapsus. Y él dijo abuso, y tuvo que corregirlo Boric y decir, no, es acoso, como diciendo, es un poquito menor, no es lo mismo. Y me acuerdo entonces el Líbero, ponte tú, que es un diario de electrónica asociado a la derecha. Publicaba cierto, como estas noticias sobre el acoso del presidente Boric. No es que realmente la derecha tenga un compromiso tan canónico, digamos, tan riguroso como el de la Amiga Yo Te Creo, ¿cierto? Pero yo creo que aprovecharon la ocasión de vengarse. Aprovecharon de decir, sobre todo los cabros jóvenes de derecha. Yo he escuchado muchos cabros jóvenes de derecha, ustedes saben que hoy día esta es una especie de clivaje electoral en el mundo. Los hombres jóvenes están votando por la derecha y las mujeres jóvenes están votando por la izquierda. Se le ha puesto mucha atención, ha pasado en Chile, en Argentina, en Alemania, en Estados Unidos, en Corea, en España, etc. Y hay muchos que creen que esto partió con el Me Too. Entonces, que tiene que ver justamente con una reacción, ¿cierto?, de los hombres jóvenes, como diciendo, si es que dejamos que esta agenda cultural avance, se nos viene la noche.
Claro. Porque no hay nadie que se va a salvar el día de mañana de cuestiones que, como hablaba hace un rato, son pecados veniales y no mortales, pero el día de mañana nos van a meter a todos en la misma. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco la reacción de los hombres con eso, y efectivamente estamos en un momento donde vamos a tener que calibrar dónde realmente queremos estar, para tomar en cuenta lo que dice la Ceci, ¿cierto? Que no vuelva a ocurrir, que nadie se atreva a denunciar, porque ahora hay una reacción conservadora donde cualquier mujer que hable le van a tratar de loca. Obviamente ese no puede ser el lugar a donde vamos a llegar, pero hay que también reflexionar sobre hasta dónde pudo avanzar, y todo el mundo muerto de susto, sobre todo en la izquierda, esa manera de interpretar las cosas. Yo creo que hay que buscar dónde poder equilibrar esto. Qué interesante esa perspectiva global también, porque esas tendencias suelen ir replicándose también en tiempos de las redes sociales, que ya han demostrado ser bien efectivas en la forma de difuminar o de digregar o diseminar más bien ciertas reacciones, sobre todo de movimientos como contraculturales. Está muy bien interesante también esa patita internacional. Se nos acaba el tiempo, Cristóbal. Sí, no, solamente yo lo voy a dejar esbozado, como se dice. Qué interesante que la vez pasada correspondía, ¿cierto? Ahora me parece que estamos efectivamente extendiendo esto porque le llegó al presidente, pero podríamos haber hablado, ¿cierto?, de la forma en cómo las relaciones entre Chile y Argentina se están estropeando, a partir, ¿cierto?, de la tensión que se ha generado porque Milei no mandó a su contingente, digamos, al Vaticano a la celebración del acuerdo de paz, o las reformas políticas que entraron hoy día al Congreso, ¿cierto?, y que yo sé que a Ceci le interesa mucho saber qué pasa con las reformas políticas, si vamos a tener bueno eso también, ¿cierto? Y es increíble que lo hemos tenido, lo postergamos, ¿cierto? Porque hoy día tenemos todavía esta cuestión sobre la mesa, así que espero que esta sea, como dicen los tuiteros, que el guionista de Chile, no sé cómo le dicen, que se tome un descanso y volvamos a hablar de lo importante. Esperamos la próxima semana a ver si retomamos ese cauce. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Chao.